basado en hechos reales. Una de las cárceles más famosas de Brasil fue escenario de un suceso terrible, donde muchos presos con diferentes historias tendrán que asumir las consecuencias, ya que tendrán que enfrentarse a su incierto destino y realidad. Un suceso inevitable que hasta el día de hoy no tiene una explicación razonable. Sin más preámbulo, les doy la bienvenida a Loco4Movies, resumiéndoles en esta ocasión Carandiru. La película comienza en una famosa cárcel brasilera llamada Carandiru, donde un preso llamado Lula busca matar a otro llamado Petseira. Para que esto no pase, el guardia Neko intenta mantenerlos separados a ambos. De pronto llega el alcaide con un doctor y sus hombres para saber lo que está pasando. Lula asegura que Petseira mató a su padre, mientras Petseira asume tranquilamente su culpa, diciendo que lo hizo porque el hombre golpeaba constantemente a su esposa, e incluso la misma mujer le pagó para que lo haga. El joven, al enterarse de la verdad, se tranquiliza. El alcaide ordena que los dos presos salgan de sus celdas y se queden en interiores. Luego se entera que Lula ha regresado a la cárcel por haber matado al amante de su esposa. Neko luego les avisa a todos que su cuchillo se perdió, advirtiéndoles que si no se lo entregan matará a uno por día. Para que lo hagan, le pide al alcaide y sus hombres que se den la vuelta. De pronto alguien lanza el cuchillo y se acaba el problema. El alcaide luego pasea por la cárcel enseñándole al doctor el ala amarilla, lugar donde encierran un tipo de delincuentes para que no les hagan daño, como los criminales, abusadores, delatores o deudores. Luego siguen avanzando y llegan al patio, donde algunos presos van de un lado a otro sin rumbo, tan solo con el fin de mantenerse ocupados. El doctor le habla sobre el SIDA, que está muy latente, buscando una forma de contener su propagación, pero el alcaide solo le dice que se salvarán los que están informados sobre el tema. Sin embargo, eso no lo contenta, ya que los que no se contagien cumplirán su condena y saldrán de nuevo a robar. De pronto un hombre mayor llamado Chico se comunica con su familia. Luego le cuenta al alcaide que a pesar que estuvo muchos años en prisión pudo criar a sus 18 hijos, asegurando que todos terminaron siendo hombres de bien. Además, en unos días recibirá la visita de su pequeña hija y le pide que le dé la oportunidad de salir a recibirla. El alcaide se niega, ya que si los demás presos se enteran pedirán también visitas. El doctor ahora está solo y avanza por los pasillos para encontrar una celda para establecerse, cruzándose con un mercachifles y un enfermo llamado Miro con tuberculosis en fase terminal. Luego acondiciona la celda que usará como enfermería. El primero en llegar para su revisión es Barbas. El preso cuenta que está en ese lugar porque mató al asesino de su hermano. El doctor le pregunta si ha tenido intimidad con alguno de los presos. Barbas le dice que todos lo hacen, y si alguno lo niega está mintiendo. El siguiente preso es Alipio. El hombre niega haberse aplicado alguna aguja. Sin embargo, su estado es deplorable por haber tenido muchos encuentros con hombres enfermos. Luego continúa un joven gay, quien asegura que muestra todo tipo de cariño a los hombres, y estos le corresponden teniendo encuentros con él. Además lo disfruta porque también le dan todo tipo de regalos, preguntándose qué harían los presos sin un apoyo femenino. El siguiente preso acepta que tiene SIDA pero lo contrajo afuera. Además está tranquilo dentro de ese lugar, ya que los presos al saber su condición lo tratan con respeto y dignidad. El siguiente es un traficante, y cuenta que si alguien no le paga lo que le debe se lleva lo que tiene, y si no encuentra nada lo termina matando. Otro preso gay menciona que se entrega con tal que le den lo que quiere, y el último menciona que tiene una picazón que el doctor define como sarna. Al llegar la noche el doctor se prepara para irse. Antes de salir su ayudante sin suerte y con otros más le preguntan si volverá. El hombre no les da ninguna respuesta, y en el camino recuerda que ningún preso sintió compasión por sus víctimas. Sin embargo no puede hacer nada porque es un simple doctor y no un juez, preguntándose si debería regresar de nuevo a ese lugar. Al día siguiente decide regresar a la cárcel, y mientras revisa Neko se entera que el hombre está encerrado por legítima defensa. Ese día él con sus amigos robaron una joyería, pero a la hora de repartirse las ganancias sus dos amigos planearon acabar con él para llevarse su parte. Rápidamente logró matar a uno, pero Gordo se puso nervioso y terminó uniéndose a él. Momentos después se deshacen del cuerpo, pero a los días Gordo termina delatándolo por miedo a que lo maten. Finalmente los policías arrestan a ambos, pero Neko decide inculparse de todo, diciéndole a su compañero que ahora tiene una deuda con él. El doctor le pregunta si ya le pagó la deuda,
Neko le dice que no porque un día Gordo se atoró en un túnel que los presos hicieron para escapar, y como castigo terminaron liquidándolo. Momentos después aparece un gay llamado Lady D pidiendo hacerse una prueba, ya que a pesar que nunca se ha aplicado ninguna jeringa se ha tenido muchos amantes. Más tarde un joven llamado Deusdete avanza por los pasillos buscando un lugar para quedarse. Al llegar donde Petseira, este le da un espacio a cambio de un pago. De pronto llega su amigo Zico y trata de ayudarlo, asegurándole que no dejará que duerma en el piso. Por otro lado, un traficante llamado Majestad lleva sus paquetes al excusado para esconderlos. De pronto aparece una rata y le muerde el dedo. Rápidamente llega a la enfermería donde Lula y Sin Suerte lo atienden. El doctor llega después y descubre que Majestad tiene 2 anillos. El hombre contento confiesa que se casó 2 veces. La primera fue una mujer comprometida llamada Dalva. Aún sabiendo su situación, le propuso matrimonio, asegurándole que se había enamorado a primera vista. Después de coquetearla, regresó a su auto para esperar su respuesta. La joven se acercó y momentos después llegó su novio, encarando a Majestad al ver que intentaba llevarse a Dalva. El hombre sacó un arma y lo intimida haciendo que huya, para después ordenarle a la mujer que reúna a su familia ya que el día siguiente se casará con ella. Tiempo después, cuando la pasaba bien con Dalva, una acompañante llamada Rosirén empezó a mirarlo. Majestad aprovechó un momento para acercarse y conocerla. Incluso le invitó a salir después de hacer acostar a su esposa. En eso Dalva aparece y encara a la mujer llamando también la atención a su esposo. Aún así Majestad cuenta que se dio tiempo para estar con las 2 mujeres. Al saber que Rosirene era acompañante, le advirtió que no se meta con ninguno de sus amigos. La mujer no le hizo caso, y cuando se estaba yendo, el hombre agarró un leño e intentó asustarla. Más tarde Majestad regresó a su habitación y encontró a Rosirene en su cama, y cuando intentó botarla, la mujer lo sedujo y terminó durmiendo con él. Al día siguiente llegó Dalva, y al ver a los amantes en la cama les prendió fuego. Sin embargo, la pareja logró levantarse a tiempo. La discusión entre las 2 mujeres y el fuego expandiéndose hizo que la policía los detenga. Majestad se echó la culpa de todo. Además, terminaron dándole muchos años de prisión por sus antecedentes. Horas después llega una carta de Franci, la hermana de Deusdete. A pesar que la joven conoce también a Zico, no pregunta por él, ya que se ha enterado que el joven se ha vuelto consumidor de su propia mercadería. En eso llega un joven llamado Ezequiel para entregarle una tabla a Zico como parte de pago, pero el joven no acepta y de un golpe lo saca de su celda. Por otro lado, el doctor está revisando a todos los pacientes, descubriendo que un gay se encuentra muy mal porque intentaron aprovecharse de él y no se dejó. Días después se le permite a Chico encontrarse con su hija, y al darse cuenta que no vendrá le ordenan regresar a su celda. En el camino el guardia le hace una broma sobre su hija y Chico le responde con un golpe. Como castigo lo encierran 630 días en una pequeña celda oscura. A los días Sin Suerte le avisa al doctor que empezará una relación con Lady D, ya que así podrán ser más libres y no necesitarán protegerse. De pronto llega Lula avisando que le está pasando algo a Zico. Al revisarlo descubre que son las consecuencias de haber consumido mucho, advirtiéndole que pare porque si no morirá. Zico le cuenta que el único amigo que tiene es Deusdete, ya que muchos años antes su madre lo abandonó, y Deusdete con su hermana Franci lo encontraron y lo llevaron a vivir con ellos. El tiempo pasó y los jóvenes la pasaban muy bien. Incluso Zico empezó a enamorarse de Franci. Sin embargo, el tiempo pasó y el joven se alejó al convertirse en traficante. Un día Franci llegó nerviosa a su casa y le contó a Deusdete que unos criminales quisieron aprovecharse de ella. El joven rápidamente buscó a Zico para que le prestara un arma. Esa misma noche encontró a los criminales quienes intentaron asaltarlo. Rápidamente sacó el arma y mató a uno de ellos. Luego persiguió al otro hasta que en un descuido lo mató a sangre fría. Por esos 2 crímenes saldrá de la cárcel a los 48 años. Al día siguiente en la cocina aparece Zico y le pide permiso a Neko para matar a Ezequiel, ya que el joven no quiere pagar su deuda. Además, al no hacerlo tendrá problemas con Majestad ya que él es su proveedor. Neko le dice que hablará con él, y si no hay ninguna respuesta dejará que lo mate. En la enfermería, Antonio intenta hacer lo posible por ayudar a Miro a controlar su tuberculosis. Luego le cuenta al doctor que se dedicaban a asaltar furgonetas. Un día, mientras descansaban, le contó a Miro que su mujer lo engañaba con un policía, ya que un día los vio juntos en una patrulla. Horas después las parejas se reúnen, y Antonio se entera que Miro le contó todo a su esposa.
La mujer menciona que Antonio es un homosexual y asegura que siempre le fue fiel a su esposo. Incluso le dice que una vez le pidió escaparse con él, pero ella se negó. Antonio le pide a Miró que no crea lo que dice la mujer. Además han pasado muchas cosas juntos que es absurdo que quiera aprovecharse de su amistad. Sin embargo, el hombre no le hace caso y se va con su esposa. Antonio menciona que perdió a su amigo y socio, y cuando volvió a robar, los policías lograron capturarlo y lo metieron preso. Después de dejar a Antonio, la mujer le pidió a Miro que busque un trabajo decente ya que tenía un hijo. Al día siguiente el hombre fue al banco y retiró los ahorros que él y Antonio habían juntado de sus robos. Sin embargo, los policías aparecieron y lo detuvieron. El hombre intentó comprarlos con un fajo de billetes, pero los policías no aceptaron. Y en vez de eso se empezaron a burlar de él por querer escaparse con una mujer infiel. Con esto Miro confirmó que la confesión de Antonio era verdad, y en un segundo sacó su arma y acabó con ambos policías. Luego salió del banco y liquidó a su mujer. Asustado le pregunta al doctor si los bebés recuerdan, ya que su hijo estaba en la parte de atrás. El hombre le dice que no se preocupe porque no recordará nada. Días después llegó una cantante para ofrecer un concierto. Además les da una breve demostración a los presos de cómo protegerse de cualquier enfermedad venérea. Y por medio de Lula entrega muchos preservativos, como una ayuda para detener la propagación del SIDA. A los días las puertas se abren para recibir a las visitas, entre ellas la esposa e hijo de Neco y la familia de Deudete. Ya en el patio se arman unas mesas para que los presos conversen con sus familiares. Franci llega donde su hermano con una amiga, y al encontrarse con Zico le pide que deje de consumir cosas turbias. Dalva también visita a Majestad y tiene un encuentro con él. De pronto le avisan al hombre que Rosirene está en la entrada. Este se encuentra con la mujer e intenta despedirse rápido, pero al verlo nervioso la mujer descubre que está con Dalva, por lo que se encuentra con ella y empiezan a discutir. A pesar que ambas tienen virtudes y defectos, Majestad debe escoger a una. El alcaide le dice al doctor que no entiende cómo las mujeres se mueren por tipos así. El hombre solo le pregunta si ha besado en la mañana a su mujer. Franci luego va en busca de Zico. El hombre le dice que nunca le contó lo que le hicieron los delincuentes. Ella no le dice nada y solo lo acaricia, pero al verlo extraño le dice que no es el joven que conoció. Horas después Petseira se acerca al ala amarilla para dejar un mensaje. Al encontrar al gay golpeado le dice que no se preocupe, ya que el hombre que se aprovechó de él está sano. Esto hace que el gay se ponga contento ya que no le contagió nada. Más tarde Ezequiel le confiesa a Neco que no tiene cómo pagarle a Zico. Sin embargo ha llevado a su hermana para que de alguna forma se cobre con ella. Neco no está de acuerdo, pero aún así le dice que haga lo que le conviene. Por otro lado, los padres de Lady Di llegan para la unión de la pareja. Sin embargo, el padre cambia de opinión y se va de la cárcel. El horario de visita acaba, y una mujer con su hijo se acerca al padre pidiéndole que lo cuide, ya que a pesar que ha matado a una persona no puede creer que haya cometido tal crimen. El doctor acepta y lo toma como su nuevo ayudante. Toda la gente se retira, y la amiga de Franci le dice a Deudete que volverá a visitarlo, a pesar que el joven le asegura que no saldrá en muchos años. Más tarde el alcaide descubre un cuerpo colgado, enterándose que es el hombre que se aprovechó del gay y uno de ellos tomó venganza por cuenta propia. Más tarde Lady Di descubre que no tiene VIH. Sin suerte también se entera que está sano, pero no está tan contento porque pronto lo dejarán libre y ya no verá a su pareja. Más tarde Zico se encuentra con Neco para decirle que no matará a Ezequiel, ya que si lo hace lo condenarán a más años de prisión. Neco acepta pero ordena a Ezequiel que se dirija al ala amarilla por precaución. Llega el día 630 y Chico es liberado de su celda. El hombre sale aturdido pero le aclara al doctor que es por los años que estuvo encerrado. Más tarde Zico agarra un cuchillo y empieza a luchar con un hombre imaginario. Deudete logra calmarlo y le quita lo que está consumiendo. Días después Chico logra recibir la visita de su familia. El alcaide siente compasión por él y deja que se quede un largo rato. Al día siguiente Zico hierve una olla de agua y se la lanza a Deudete mientras duerme. Los presos se enteran y comentan que el joven murió. Además no pueden creer que Zico, siendo su amigo de años, lo haya matado. Días después se realiza la boda de Lady Di sin suerte. El hombre asegura que cuando salga abrirá su propia clínica con todo lo que aprendió. Además esperará a Lady Di para formar su propia familia. Más tarde Zico va en busca de Majestad para que le entregue un paquete a cuenta. Sin embargo, los presos toman venganza por la muerte de Deudete, y después de cubrirle la cara, los demás lo atacan hasta que lo matan.
Pero cuando llega el turno de Petseira, el hombre decide no hacerlo. Majestad luego va por Ezequiel y lo llama, para recordarle que tuvo que llevar a su hermana para pagar la deuda que tenía con Zico. Ezequiel le dice que fue la única opción que tenía, por lo que Majestad usa esa excusa para que confiese que mató a Zico. Ezequiel no está de acuerdo ya que solo le faltaban 2 años para salir libre. Majestad le dice que eso ya no tiene importancia porque se ha enterado que tiene SIDA. Además nadie lo molestará y tendrá lo que quiera. Horas después el alcaide con el doctor encuentran el cuerpo de Zico, y momentos después aparece Ezequiel acusándose del crimen. El tiempo sigue pasando y Chico consigue su libertad. Además todos los presos salen para despedirse y desearle lo mejor. A los días Petseira tiene una pesadilla con Zico donde le acusa por no haberlo matado. El hombre se acerca a abrazarlo y de pronto todas las heridas se las pasa a él. Al despertar va en busca del doctor para buscar una cura para su tormento. El hombre le dice que fue un sentimiento de culpa por todos sus crímenes del pasado, y si hubiera una cura todo el mundo la querría. Horas después Neko se sorprende al ver que a su hijo también lo ha metido preso. Más tarde Petseira empieza a andar sin rumbo. De pronto se acerca a la iglesia y el predicador lo invita a pasar, agregando que Jesús lo condujo a ese lugar, ya que sabe todos los tormentos que está viviendo. Petseira reconoce todo lo que le está pasando y se arrodilla aceptando a Jesús. Pasa el tiempo y se organiza un campeonato. Más tarde el doctor se retira y en el camino encuentra a Barbas muy tranquilo, por lo que se despide y luego recuerda las palabras de Chico. Una persona que está tranquila y es obediente en la cárcel es porque algo pasará. Ese día un criminal empezó a usar el tendedero de Barbas. El hombre se levantó y le ordenó que se vaya. Esto ocasionó una discusión entre los dos bandos. Los guardias del techo les ordenaron que se calmen si no abrirían fuego. Lula luego menciona que nunca supo el origen del pleito, ya que creen que había algo más. El partido termina sin tanto problema, mientras Barbas se encuentra malherido por el golpe que le propinó el delincuente. De pronto este llega con sus hombres y empiezan a pelear con ellos. Momentos después llegan los ganadores del partido, y al ver la pelea algunos deciden unirse. Las sirenas empiezan a sonar y mientras algunos buscan un lugar para esconderse, otros se arman para la batalla e incluso incendian las escaleras, ocasionando un gran motín. Más tarde las noticias informan que en la cárcel Carandiru se están originando diversas explosiones, agregando que es la mayor prisión de América Latina y hasta el momento está desbordada de presos. Los policías antimotines llegan para controlar los disturbios y golpean sus escudos para que de alguna manera calmen a los presos. Al ver que no funciona, el alcaide intenta persuadirlos, asegurándoles que no dejará que los policías entren. Los presos piden que mejoren sus condiciones y liberen a los que tienen exceso de cárcel. El alcaide le dice al coronel que los presos pronto se rendirán, además los convence de lanzar todas sus armas. Sin embargo, uno de los presos lanza un inodoro ocasionando que los policías ingresen a la cárcel. Antonio confiesa que ningún preso es tonto y no quiere morir. Por eso cuando los policías entraron todos regresaron a sus celdas, ya que sabían que sus cuchillos no se comparaban a las armas de los antimotines. Los policías empiezan a encontrar a los presos y los liquidan sin piedad. Los demás se desesperan y buscan las prisiones para encerrarse. Sin embargo, los que se quedan afuera terminan muertos. Incluso los que están dentro de sus celdas tampoco se salvan. Majestad logra esconderse en una celda salvándose de milagro. Ezequiel también se salva, pero luego el policía regresa para decirle que cambió de opinión. Otro policía ingresa a la prisión de Neko. El preso que está con su hijo le dice que solo son aficionados al deporte. El policía le quita su collar y le dice que esta vez tuvo suerte. Un antimotín luego llega donde Lady Di sin suerte, pero después de verlos decide retirarse. La pareja nunca supo por qué no los mataron, y tal vez creen que el policía no tenía valor de acabar con una mujer. Lula también es alcanzado y deciden perdonarle la vida, ya que el policía notó que se parecía mucho a su hijo. Momentos después muchos heridos deambulan por los pasadizos sin que nadie los ayude. Sin embargo, entre ellos buscan cómo ayudar a sus amigos que están agonizando. Los policías luego ordenan a todos los sobrevivientes salir al patio. Luego los dejan con poca ropa y los hacen sentar hasta el día siguiente. Tiempo después, el doctor cuenta su experiencia en Carandiru, donde había llegado para buscar una forma de controlar el SIDA. En ese lugar conoció muchos amigos y aprendió muchas cosas. Y el día que regresó a la cárcel sintió cierto escalofrío por todo lo que ocurrió en ese lugar.
Ese día murieron 111 presos sin ningún policía. Tiempo después, Carandiru cerró sus puertas, llevándose a los presos que quedaban a otro lugar. Finalmente terminó siendo demolida, dando por finalizada la película. La explicación del final nos muestra la humanidad de las personas que viven en la cárcel. Si bien es cierto, muchos comportamientos se basan en lo que tienen en su entorno, como tener contacto con personas de su mismo sexo, tomar justicia con sus propias manos, querer hacer bien las cosas o arrepentirse de los crímenes que los llevaron ahí. Sin embargo, hay otro grupo que se hunde más y terminan completamente perdidos. En sí, la cárcel es un mundo muy amplio, ya que al igual que en el exterior existen reglas entre los presos. Incluso pueden llegar a tener más disciplina que las propias leyes del exterior. Una película que nos hace ver de manera realista todo lo que sucedió dentro de una de las más famosas cárceles de Brasil, con un triste final que fue catalogada como una masacre. Si bien es cierto que algunos dirán que se lo merecen, como humanos debemos tener cierta empatía con ellos porque nadie es perfecto. Incluso hay mucha gente presa sin pruebas. Una película muy recomendada.